La página. Te paso la página. Ya, estoy en vivo. Ya. Paso la página. Alexa, hola. Aldo, te envío la página en este momento para que la compartas en tu. Ya. Ya, ahí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Estás comunicando con Javi? Muy bien, qué gusto tener acá a mi querido Aldo Valareso. Bienvenido. Estoy acá improvisando porque parece que algo pasó con una lupa de la, de mi sala. Bienvenido, Aldo. Bueno, antes de comenzar, darle la bienvenida a todos los que están por aquí presentes en esta entrevista que lo hago desde el Centro Cultural para la Historia Sefardí, una organización que siempre estamos promoviendo la cultura sefardí. Las sefardí son los españoles con identidad judía que vivieron en España y que fueron expulsados en 1492 y que algunos de ellos llegaron por nuestro territorio del sur del Ecuador y norte de Perú, ¿no? De ahí venimos algunos conectando alguna identidad, pero también desde el Centro Cultural aportamos mucho a la cultura. Así que tenemos aquí a nuestro querido Aldo Valareso. Él es licenciado en comunicación, aparte también es abogado, ha sido escritor ya de algunos libros, como por ejemplo eh, una tesis que se llama Tawin en el ojo de la tormenta, también un libro, no sé si será libro familiar, dice Custodia, virtuosa y solidaria. Sé que Custodia era la mamita, la señora madre de Aldo. También otro libro, Portobelo, varios autores. Otro libro también que él escribió que me parece interesantísimo porque mi padre era contrabandista de aguardiente y entonces él me contaba de las muchas peripecias que vivía como sacador de puro, que le dicen actualmente o normalmente en nuestro Salatí, en nuestro Morales, Curtincapa. Eh, el libro que él presenta es Estanco del Aguardiente en el Oro, Represión e Insurgencia. Hubo un tiempo que estaba prohibido la venta de este licor sacado de la caña, entonces pues habían los famosos contrabandistas de aguardiente. También otro libro que se llama Desastre Ecológico de la Cuenca Binacional Puyango-Tumbes, Armando Valareso, el viajero del tiempo, Doña Virginia Indómita. Mira, y todos estos libros interesantísimos, Aldo, que nos vas a tener que contar un poquito de cada uno para que todos nuestros amigos conozcan. Y además, quiero decirles, comentarles que Aldo es miembro de la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro, y el año pasado fue incorporado como miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia, perdón, del Ecuador. Así que en esta noche recibimos a- al licenciado, historiador, escritor Aldo Valareso para presentarnos este nuevo libro que se llama Inventario de Apellidos. Es un trabajo que recopila con mucho carisma desde hace unos años atrás, con mucha pasión, para dar a conocer un poco
del contexto familiar de los alrededores de Portobelo. Bienvenido, Aldo, te dejo con tus primeras palabras. Muchísimas gracias al Centro Cultural Sefardí en Ecuador, para ti, Gabriel, por ese trabajo de difusión de la cultura, no solamente del tema sefardí, sino de la cultura en general de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por haberme invitado y sobre todo para hacer el primer lanzamiento virtual de mi nuevo libro denominado Inventarios de Apellidos de Curtincapa, Morales y Salatí, que a propósito son parroquias rurales del Cantón Portobelo. Ese es el nuevo libro que estoy poniendo a disposición de la colectividad, no solo de estas parroquias, sino del Cantón Portobelo, de la provincia y del país, porque se trata de una investigación realmente novedosa. Gracias, Gabriel. Bien, querido Aldo, yo conozco muy bien de cerca esto que has estado haciendo porque en algunas ocasiones estamos en contacto. Gabriel, dime tal familia de Salatí, a ver cómo, a ver si concordamos ahí con el linaje familiar. Por aquí nos manda saludos en Zoom. Le saluda Luis Fernando Moreno Aguilar, dice desde Portobelo, bienvenido. Estamos por aquí conectados, pero también estamos transmitiendo directamente Facebook Live para que quede grabado este programa. Aldo, ¿cómo nace bueno, coméntanos un poquito de cada uno de estos libros que tú has hecho, de estos trabajos, para que conozca también la comunidad, nuestros amigos. Veo que tienes algunos libros, ¿ah? Ya pareces Pablo Neruda aquí, muchos libros, ¿ah? Pero vamos, dale. Pregunto, Portobelo entre Bueno, el lobo y la esperanza, primer libro, coméntanos un bueno, poquito. Portobelo entre el oro y la esperanza es mi tesis de licenciatura en comunicación social de la Universidad Central del Ecuador. Hago un abordaje también ya histórico de la compañía norteamericana Sadco y de la CIMA. Es realmente un libro de historia que podría haberse convertido en un libro, pero que, bueno, se quedó como una Tesis. tesis que me sirvió para graduarme de licenciado en comunicación aquí. Y para ir Eso. descubriendo tu talento de escritor, porque así comenzamos todos, ¿ah? Sí, Todos ahí comenzamos con una comenzamos. tesis. En realidad ahí comenzamos. Sí, Bueno, otro de mis libros es Custodia Virtuosa y Solidaria, que, que esa fue lanzada en el 2005. En el 2005 se trata no solamente de un aporte, de una descripción de mi madre, sino también de historia del campamento minero de Portobelo. Y ahí en esa obra ya hago un pequeño ensayo de apellidos de la parroquia Curtincaba. Obviamente eso también me sirvió de base para años más tarde enfrascarme en esta investigación de mi nuevo libro. Eh, También previamente también había hecho otro libro que se llama Tawin en el ojo de la tormenta, que es un tipo de denuncia acerca de la contratación pública de la represa Tawin, por lo cual tuve problemas en ese entonces, era el año 2004. Tuve problemas en mi trabajo porque obviamente era un libro de denuncia. También uno de mis libros importantes que tú ya mencionaste es Estanco del Aguardiente en el Oro, que también lo puse en Amazon, pero ahí le cambié el título, le puse Estanco del Aguardiente en Ecuador para hacerlo más general. Este libro se trata de recopilar algunas situaciones de lo que era el estanco español, el estanco que te estancaba productos no solamente del aguardiente, sino de la pólvora, de los naipes inclusive, de la sal y todo ese asunto. Y está además con algunas entrevistas de contrabandistas de ese tiempo, algunos que ya están ahora fallecidos, pero que forman parte de la historia de este libro. Como tú bien lo describiste, era un tema muy peligroso ser claro. contrabandista, porque inclusive hubo muertos y todo el asunto, y yo en ese libro narro. Inclusive una de mis anécdotas que también me valió para hacer este libro es que
el año 1972 yo llevaba aguardiente de contrabando a Loja. ¿A dónde? Llevé A algunos meses en Gualela, a eh, Santiago, Chuquiribamba, el Cisne, Loja, ¿a no, dónde? exclusivamente a Loja, porque Ya. bueno, por la facilidad de la carretera, Ah, sí, es sí. el año 1972. Pero Algunas de esas veces hablando me de contrabando, detuvieron y bueno, me detuvieron y ya pues me desmotivé ya. Pero de todas formas forma parte de las anécdotas, de las historias vividas de uno mismo. por supuesto, por supuesto. Eh, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de, de, eh, de contrabandistas de aguardiente en aquel entonces pues era a mula, ¿no? Claro, por supuesto, a Mula, a Chuquiribamba, a Gualela, a Selén, a Manú, se dirigían obviamente desde Curtincapa y Salatí, que eran son las productoras de aguardiente, obviamente por caminos. Ese Ujú, tiempo pues no había todavía carreteras en el sector rural, como ahora hay carreteras inclusive para llegar al Cisne y Gualel. Ese tiempo ujú. eran solo caminos, entonces la gente obviamente solo por caminos. Exacto. Y posteriormente, y en la misma onda, yo publiqué este ensayo, es una Doña Virginia Indómita, que es un acercamiento a una novela histórica, en donde el personaje principal es la señora Virginia Sánchez, mi abuela. Ya, Entonces, relato la vida de esta señora y cómo se enfrentó al poder del estanco de esa época y obviamente que es un ejemplo para la zona rural de Curtincapa, de Morales y Salatí. claro. Realmente es una de las novelas, diríamos, que me ha dado grandes satisfacciones. Bueno, todos mis libros me han dado satisfacciones personales antes que materiales o económicas. Mm, Y este libro también, Gabriel, este es uno de los libros voluminosos, tiene como 575 páginas y es así mismo un ensayo acerca de la contaminación ambiental de la cuenca binacional Puyango-Tumbes. Este libro también lo pasé bastante tiempo haciéndolo, buscando fuentes. Igual también tuve problemas porque este libro yo lo hice el lanzamiento del 2011 en Tumbes, Perú, cuando creo que nadie de algún escritor ecuatoriano se haya atrevido a lanzar allá en el Perú, en Tumbes, habida cuenta de los problemas de antaño fronterizos mm. y además porque se trataba de un tema muy candente en ese Claro, tiempo. ¿Sí? por supuesto, ahí todavía botaban la basura en el salado, los camiones que recolectaban la basura en Portobelo. Recuerdo que por Claro, ahí, claro. Y mira que ese tema sigue candente porque sí, en el tema de la realidad minería. sigue problemas de contaminación y inclusive se hablaba de una demanda internacional del Perú que solo hubo una demanda a nivel interno, diríamos, de alguna entidad en Ecuador, pero que no pasó más de ahí, de esta demanda internacional, que no se descarta que alguna vez la hagan, ¿sí? Y entonces Ecuador tendrá que responder, ¿no? Y ya centrándonos, Gabriel, tú ya me diste ya Sí, sí, la puntada. sí, Claro sí. que contigo conversamos algunas veces para cotejar justamente los apellidos de tu estirpe. Ujú, Y algunas veces cotejamos nombres, algunas veces hicimos unas revisiones. por Y supuesto. realmente fue el año 2022 cuando se me prendió el foco, digo, "Chuta, hagamos una recopilación de apellidos, ya no solamente de Curtincapa, sino extendamos a Salatí y a Morales, las parroquias, sobre todo Curtincapa y Salatí, que a propósito este año cumplen 80 años de creación Claro, parroquial, entonces como también un homenaje también a estos pueblos, entonces se me ocurrió hacer esta nueva obra. perfecto. Y creo lo que diríamos que me he demorado quizá más de 2 años en hacer esta obra. Fue bastante tedioso porque no solamente es buscar los apellidos, sino cotejarlos.
hicimos, bueno, algunos amigos, especialmente el licenciado Fausto Recalde, que me acompañó en esta tarea, hicimos algunas investigaciones de campo en las tres parroquias para recopilar justamente apellidos que no los tenía inicialmente. Y aparte de eso, el trabajo por internet, por correo electrónico, por llamadas telefónicas, y realmente de los cerca de 600 apellidos que hay en esta obra, probablemente se quede en la mitad, porque es imposible barrer todo, hacer un barrido total de apellidos, porque obviamente yo estoy haciendo una recopilación de apellidos más o menos desde 1870 hasta 1970. Entonces, bueno, algunos de las terceras generaciones ya no hay, quizá haya bisnietos que ya no recuerdan su pasado genealógico. Entonces, mira, este libro es un aporte sobre todo para la gente de estos pueblos, para tener idea de dónde vienen, de dónde provienen, de sus apellidos y sobre todo, estos apellidos no es que solamente están en las tres parroquias citadas, sino que obviamente esta gente desde hace años, de la década del 70, han emigrado a otras provincias, al mismo Portobelo, al mismo Zaruma, al exterior. Entonces, este libro realmente se van a sorprender cuando vean de pronto su familia ahí en este libro. Y además también algo novedoso también que quería darles a conocer es que en este libro también hay un apartado de fotos antiguas de cada una de las parroquias. Son alrededor de 120 fotografías. Y también esto también fue muy difícil. Obviamente yo tenía en mis archivos de mi página de Portobelo, que la mantengo desde el 2015, imágenes antiguas de Portobelo y personajes que hicieron su historia, que tiene cerca de 9.000 seguidores. Tenía ya obviamente unas fotos antiguas de algunos trabajos de crónica que había hecho antes. Y también entonces me puse a buscar fotos, a llamar por teléfono. Me enviaban de pronto por correo electrónico, por WhatsApp, algunas fotos. La mayoría de los intentos, quizá que hablaba a 20 personas, tal vez me respondían dos o tres, y quizás dos personas me mandaban alguna foto. Entonces también fue un poco difícil conseguir esta memoria gráfica histórica. De todas formas, estoy contento porque se logró el cometido. El libro también, he aprovechado también de la página de Family Search para bajar algunos documentos antiguos como actas de nacimiento, partidas de matrimonio antiguas justamente de personas de estos pueblos, de Curticapa, de Salatí, de Morales, que los pueden observar en este libro. También, a propósito, también quiero agradecer al profesor Voltaire Medina Orellana, que, que fue quien promocionó mi nombre para ser miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y que quien es también el que me hace la presentación de esta nueva obra, Gabriel. Me parece fantástico lo que estás haciendo, tu desarrollo como escritor, como historiador, sin duda ya tiene un legado y, y, y eso refuerza eh, la identidad de la parte sur del Ecuador, la parte alta del Oro y también la parte de Loja. Yo te digo esto porque dentro de los programas que nosotros hacemos como Centro Cultural para la Historia Sefardí, también seguimos muy de cerca los apellidos que tienen un contexto sefardí o judeoconverso. Y por supuesto que en la parte alta del oro, y si hablamos de las parroquias, sabemos que también de Saruma, en tiempos de la colonia, en tiempos de inicio de la República, avanzaron apellidos, familias con este tipo de contexto. Obviamente, eso ya es cada persona debería hacer ese estudio en búsqueda de su identidad, los que tienen este deseo, obviamente, de conocer un poco más de su conexión de pronto con algo sefardí.
pero sí que es muy interesante saber, por ejemplo, aquí yo estaba revisando un poco, tienes bastantes apellidos de Estados Unidos, incluso más de otras partes. Por ejemplo, sé que en listas apellidos de alemanes, de Australia, de Chile, China, Colombia, España, Francia, Jamaica, Inglaterra, Italia, México, Polonia. Todos estos son visitantes o se radicaron, ya dejaron su herencia en Portobelo, su familia, sus descendientes dejaron ahí, y veo que hay una lista grande de estadounidenses. Obviamente entiendo que los estadounidenses por el tema de la minería que llegaron en 1897 cuando se les adjudicó la Sampo, ¿no? Pero de ahí, ¿qué nos puedes comentar, por ejemplo, de estos países que te he mencionado? Dejaron su Bueno, descendencia. en realidad, como estamos desentrañando, el libro corresponde únicamente a apellidos que se asentaron en las tres parroquias. Y Ya. obviamente que topaste el tema sefardí, obviamente hay apellidos Espinosa y Romero, Valareso, Sánchez, Sí, que tienen origen sefardí. En sí. el tema que tú me acabas de enfocar, en el tema que está justo en la contraportada, obviamente, yo le hice con una forma de conectar mi libro con el Cantón Portobelo. Obviamente son apellidos que se establecieron en Portobelo tanto durante la permanencia de la compañía inglesa y luego la compañía Sadco, que obviamente que vinieron más norteamericanos, porque la procedencia de la Sadco era norteamericana. Entonces, Mm. esta gente, pues, he hecho una investigación también y es un apartado obviamente pequeño de gente, sobre todo para demostrar la cantidad, la mezcla interracial, sobre todo derivado de la minería. Sí. Ahí, obviamente, algunos americanos se mezclaron con gente nacional. Ahí, por ejemplo, el tema de los Turner, por ejemplo, que ahora creo que es la cuarta o quinta generación, que todavía es el apellido Turner en Portobelo. El mismo apellido Kingman, del pintor Kingman, que Mm. obviamente tiene su génesis acá en Saruma, porque Saruma era Miller, el centro Miller, administrativo de tantos años atrás, ¿no? el apellido Miller también. Ah, sí, por supuesto. Bueno, Sí. Miller, se supone que Miller es de Jamaica, pero en todo caso es un apellido antiguo, ¿no? Ah, es jamaiquino. Ah, mira. Pensé que era norteamericano que había Sí. avanzado Está bien. Y hay un apellido Goodman, que también hay un pariente un poquito lejano por ahí, familiares que tienen el apellido Goodman, con doble T. Ah, ya, Goodman. Ajá. Eh, en Y que realidad, en también, realidad lo de Goodman no tengo idea, pero obviamente de ley debe ser un antecedente sí, extranjero de Goodman. En realidad no creo que está incluido Goodman ahí. Obviamente me faltó más datos por ahí. Como te digo, este es un pequeño ensayo de la gente, sobre todo de apellidos que vinieron con el tema de la actividad minera del antiguo campamento minero del Ecuador, Portobelo. excelente. Por aquí tenemos saludos, dice desde Quito, un orgullo, los logros de mi papi. Dice acá, alguna hijita tuya debe ser desde Quito. Por acá dicen saludos desde Pasaje, Nayeli Valareso, Max Márquez, Marcus dice la línea de Magner Turner. Claro, sí, yo conozco también la línea de Magner Turner y he estado también en el museo de Magner Turner en Portobelo. Bueno, eh, relátanos de esta búsqueda que has hecho, alguna anécdota en particular de la cual podamos conectar o podemos llamar un poquito el interés aquí más del grupo que estamos aquí conectados, casi alrededor de 20 en el Zoom y en el live nos están siguiendo también. ¿Algún relato, alguna Bueno, anécdota que te haya pasado en la búsqueda de estos apellidos? ¿Te pudiste encontrar con un bueno, familiar cercano por ahí, tal vez alguien o un familiar lejano? Porque eso es lo que puede haber pasado. bueno, sí se ha encontrado alguna situación así de familiaridad y todo eso.
pero más que todo es sorprenderme de pronto que gente que no se acuerda de sus ancestros, quizás solo se acuerde más allá de los abuelos, pero otra generación más atrás no se acuerda. ¿Y a qué voy por esto? Esto quiere decir que no hubo una transmisión oral contundente de generación en generación para que se hayan olvidado de sus ancestros. Y realmente esto sí me sorprende. Y gente que más o menos he entrevistado, gente de 60 70 años, que debería acordarse de su bisabuelo, pero no se acuerda, más allá de su abuelo, no se acuerda. Entonces, sí, eso sí es sorprendente cómo la memoria oral de pronto es frágil y por Yo te eso es puedo dar tan una razón importante de ahí. pronto. Te puedo dar una Sí. razón. Te puedo dar una razón ahí. No sé, termina Y por eso te decía, es tan importante trasladarlo a escrito, este tipo de memorias, para que queden registrados para futuros investigaciones o para que la gente valore a sus ancestros que hayan tenido y que descubran justamente en este libro. Así es. ¿Saben que eso es interesantísimo lo que acabas de decir? Mucha gente se va a sorprender lo que voy a decir ahora. El tema es que eh, cuando, cuando tenemos un contexto histórico donde hay un cuerpo inquisitor que te perseguía hasta entrado el siglo XX casi, 1870, por ahí se abolió recién el tema de la Inquisición. Ahora imagínate cuando tenías al pie, en tu nuca, tenías a alguien que te podía estar identificando con un pequeño grupo de estos sefardíes, ya para conectar un poquito este tema al tuyo. eh, Resulta que era obligatorio no dejar rastro. Entonces, tú tenías que, si es posible, tratar de olvidar de dónde venías, con la finalidad de que tú no sufras una persecución. Eso es parte de lo que nos dejó la persecución de la Inquisición. Obviamente no a todos los apellidos, no todas las familias, pero puede ser una situación por la que te sorprendes. En otros lados, en otros lados o en otras sociedades, es común llevar un registro o la historia de dónde llegaron sus abuelos, sus antepasados, pero aquí no hay, está borrado. Tú le preguntas a alguien y le dices, ¿y de dónde vinieron tus antepasados? No conocen para nada. Entonces, eso es un tema de investigación, obviamente, que desde el Centro Cultural lo hacemos, ya en el tema anusín, sefardita, pero que tiene mucho que ver, porque es un problema que lo adoptaron con la finalidad de salvarse de ser identificados como un apellido sefardí o como una familia sefardí. Entonces, ¿qué hicieron? Su costumbre era no tener este tipo de vinculación con el pasado. Por eso es que a veces desconectaban, se desconectaban de todo el pasado. A veces máximo conocen abuelo, máximo bisabuelo, pero de ahí no saben nada más. Entonces es importante conocer y lo que estás haciendo es un rescate memorial histórico de lo que estás haciendo con los apellidos. Sé que muchas personas se van a interesar, van a asombrarse de ver su descendencia, sus antecedentes, sus antepasados ahí en ese libro. Eh, Pregunto, Aldo Valareso, eh, yo he estudiado el apellido Valareso porque mis abuelos son Valareso también, ¿ah? Son a Valareso de la parroquia El Rosario, debes haber conocido. Apellido Valareso, según también viene por ahí de un contexto italiano sefardí, se escribe con doble Z, Valarezzo. No sé si también eso lo comentas ahí, tal vez. ¿Has tenido contacto No, con más bueno, Valaresos que hay en Zarumba? no, bueno, eso no detallo así es, pero Eh, sí sé algo de lo que tú me dices. Obviamente entiendo que los valaresos deben ser un tronco común, Sí, porque mira que en mi no, libro tengo apellidos valareso en Curtincapa, en Morales y en Salatí.
obviamente lo de Curtincapa con algunos de Morales hay un vínculo familiar por la cercanía es más cerca obviamente Morales que Salatía, Curtincapa, más cerca, y además no te olvides que Morales fue un barrio hasta 1986 de Curtincapa, entonces hay una cercanía. Al parecer los valaresos de Salatí como que no tienen un vínculo genealógico con los de las otras parroquias, pero yo sí Es el mismo sospecho tronco, y sostengo que obviamente todo esto es de un tronco común. un A solo mí tronco. mi padre me decía que él se acordaba que los Valareso habían ido desde Piedra Blanca allá a la zona rural. Ah, mira, Probablemente sea así, pero lo que sí estamos seguros es que cuando hubo la decadencia de las minas de Saruma por a mediados del siglo XVII, y con la Inquisición que se daba fuerte en ese tiempo, mucha gente de la villa de sí, Saruma, se adentraron en la zona rural justamente para escapar de esta situación. Y como tú acotabas, de pronto no querían narrar su pasado y por ello es de pronto el olvido generacional de sí. sus familiares, ¿no? Ujú. Pero la obra que estás haciendo me parece fantástica, como lo vuelvo a recalcar. Eh, de estos apellidos, tú haces tu recolección desde 1870, ¿verdad? Me decías. Sí. Ya, Sí, justamente me he aprovechado de estos años, de los primeros años, me he aprovechado investigando en Family Search, que es ya. una plataforma gratuita a nivel mundial que se puede, obviamente, obtener este tipo Y muy de válida, apellido, de investigación. sí, y de bastante ayuda porque tiene temas bien, o sea, son temas originales, son bien confiables, en otras palabras, ¿no? Este tema de Family Search. Y también, obviamente, yo también he investigado también en la casa parroquial de Saruma, también buscando apellidos antiguos en la casa parroquial de Saruma. Y bueno, en Portobelo se da una situación bien rara. En los archivos de Zaruma, de Piñas, de Santa Rosa, sobre todo de las casas parroquiales, como que hace años Family Search vino acá y fotografió estos archivos, pero no ha ocurrido con los archivos de Portobelo. Los archivos, los índices de apellidos y las actas de bautismo de Portobelo no están subidas a Family Search. Están ahí, o sea, yo tuve la oportunidad, hace el año pasado estaba un arquitecto español que era el párroco ahí de Portobelo y conversé con él y me dio la oportunidad de investigar un poco de índice y actas bautismales. Y yo hice capturas de esto y publiqué bastantes índices y actas bautismales desde inicios del siglo XX más o menos. Están en mi página Imágenes Antiguas de Portobelo. Algún interesado que de pronto puede observar estos índices y encontrar a lo mejor familiares ahí. Bien, entonces tú tienes fuentes como Family Search, luego tenemos actas bautismales. ¿Qué más son el soporte para tu investigación? Bueno, y la investigación oral, obviamente, las entrevistas que he realizado a gente de años por ahí, y gente también ves, joven que si tienen buena memoria o se han preocupado de pronto de indagar en sus padres, sus antecedentes familiares. Entonces, eso también sirvió para esta investigación. Confírmame si algunos de estos apellidos están ahí, porque yo conozco un poco la historia de lo que es Salatí, Curtincapa, Morales, bueno, no sé si tanto Morales. Ahí están, en estas tres parroquias, está siempre el apellido Aguilar, está siempre el apellido Espinosa, va a estar el apellido Valareso, que tú decías. Sí, en las tres parroquias, Están los Jiménez, por ejemplo, Jiménez que hay sí, bastante en Salatí, perdón. Jiménez.
Claro, los Jiménez están más en la parroquia Salatí, hay algunos listados de los Jiménez. Y los Ujú. Alvarado, por supuesto, los Oh, Alvarado que Alvarado. Pero los emigraron, Alvarado pero ya en los salieron, años 70 pero ya y salieron viven los en la Alvarado. parroquia. Los Alvarado, mi papá era amigo de Homero Alvarado. No sé si tú tal vez conociste a Homero Alvarado. Homero Homero, Alvarado, sí, lo tengo registrado porque conversé con la señora Eufemia Alvarado, ¿en dónde? descendiente obviamente ¿En de dónde? ellos. Conversé, también me participó una foto antigua de sus padres y justamente como te decía, los Alvarados emigraron, creo que en la década del 70 80 emigraron a Loja y una gran cantidad de gente de los Alvarado y Sánchez viven en Loja y Sí. obviamente en otras provincias, pero en Loja, si me están Lo- escuchando, Los sé Alvarados que me van a dar la razón. los Alvarados son casi los fundadores del tema de la parroquia Salatí, porque ellos firman ahí, están ahí en las actas de la parroquialización de Salatí. Ellos son personas que están entre los líderes de los trámites de parroquialización, según he visto por ahí algunas actas. Sí, he conocido de eso, sí. Ujú. He conocido de eso, Bien, ajá. entonces estos apellidos, ¿Romero hay por la parroquia? Parece que Romero, no sé, es qué tan, ¿hay por las parroquias Romero? Sí, sí, sí parece que sí hay unos Romeros, sí, Ya, sí, ok. unos Romeros. Espinosa Romero, sobre todo, ajá. ¿Qué otros apellidos así que son más influyentes o más conocidos de los que te mencioné? Esos son los bastante conocidos en los tres Sí, parroquias. yo ¿Qué creo otros que apellidos, por ejemplo? yo creo que esos son los apellidos más conocidos. También, a ver, apellidos inmorales, bueno, Montoya también en el un apellido Guayabo, Asanza también. la salsa. A Montoya en Sansa el Guayabo. y Beltrán. Y Montoya también ahí en el centro parroquial de Salatí y también en algunos alrededores. Obviamente, los apellidos están centrados en la parroquia. De ahí está, por ejemplo, el caso de Salatí, están del Guayabo, de Mm. Tarapal, de Loma Larga, están todos agrupados en el tema de la parroquia Salatí. Igual en las otras parroquias, porque ya ponerse a hacerlo barrio por barrio ya era ya muy acucioso y era casi imposible hacer ese tipo de listados de apellidos, Gabriel. Ujú. Eh, Excelente. Eh, ¿Cuándo finalizaste la edición del libro y qué tiempo te tomó hasta poderlo ya reproducir en físico, como lo tienes ahí? ¿Lo puedes mostrar otra vez ahí en físico para nuestros amigos? Ahí tenemos. ¿Cuántas páginas tiene ese libro, Aldo? El libro tiene 134 páginas. Perfecto. Aquí tenemos para los que recién se conectan, Aldo Valareso Sánchez, escritor, historiador, lo podemos ya nombrar así, historiadora, mi querido Aldo, porque está haciendo una recolección formidable de apellidos de las tres parroquias, que espero en otra ocasión puedas hacerlo de toda la parte alta del Oro, porque es interesantísimo lo que hay en la parte alta del Oro. Es un trabajo grande, obviamente, pero ahí sí que hay bastante que te vas a sorprender al menos en el ámbito Solo, sefardí. solo hacerlo de Portobelo sería una empresa grandota, pero en todo caso, esta es una investigación sui generis, diríamos, y a lo mejor un punto de quiebre de la investigación genealógica, porque yo sinceramente no he visto a un libro parecido, así como el que lo estoy yo presentando, un listado de apellidos. A lo mejor Ujú. esto sirva también de guía, a lo mejor para que otras personas interesadas en la investigación histórica y genealógica de pronto se interesen de sacar de pronto su propio inventario de apellidos de las diferentes parroquias de los cantones de la parte alta. Me he puesto a pensar, ¿no? Te decía también cuánto te tomó desde ya que finalizaste hasta tenerlo ya, la reproducción ya en físico. ¿Cuánto Como te trámite? decía, creo que el libro lo empezaría a fines del 2021 y obviamente lo terminé a inicios de mayo y el día 27 de mayo fue la entrega que me hicieron en la imprenta ya del libro.
Sí, Ahora, en todo caso, la investigación me duraba más de 2 años. Ajá. ahora yo me Claro, pregunto, sí, obviamente no es que uno ahí está todos los días, porque en veces hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero en todo caso, si nos ponemos desde cuando empecé, yo te diría que más de 2 años me ha tomado este libro. justamente a eso iba, porque te veo que pasas con los mangos, te paso así, te veo que pasas por ahí visitando las parroquias, estás luego en Machala, luego estás haciendo algún tema de fotografía o algo para tus producciones, para tu página de Portobelo Imágenes Históricas, se llama así la página. Bueno, entonces te veo así ocupado en todo tiempo, así como preguntabas a mí, Gabriel, ¿de dónde sacas tanto tiempo para todo lo que haces? Yo te pregunto a ti ahora, Aldo, ¿de dónde sacas tanto tiempo para poder, o sea, yo te admiro porque has escrito bastantes libros. A mí me parece que has escrito ya con 7, 8 libros que tienes ahí, es bastante, discúlpame, eso es una dedicación, eso es una dedicación bastante que debes realmente enfocarte en lo que vas a hacer, porque, o sea, ¿cómo sacas tú ese tiempo? ¿Qué es cómo lo divides al tiempo? Bueno, ¿Qué hora escribes? ahora tengo más tiempo. Obviamente, cuando era un trabajador activo, de pronto del sector público, no había tanto tiempo. Pues, sin embargo, en ese tiempo también saqué otros libros. Pero como te digo, a mí, y yo sí pienso que mi profesión de periodista me ha ayudado bastante en el tema de la redacción y todo ese asunto para mis libros. En realidad nunca, cuando empecé a hacer mi primer libro, nunca pensaba que iba a hacer otros libros. Y quizá yo pensaba, bueno, ahí me quedo, pero tampoco ha sido mi interés de convertirme en un historiador, porque a lo mejor me falta de mucho en relación a otros verdaderos historiadores que es de sacarse el sombrero, pero en todo caso no ha sido mi interés en que me llamen historiador, sino que más bien aportar al desarrollo cultural, social de la colectividad, especialmente de la parte alta del oro a la que me debo. Les invito a los amigos a dejar aquí en el Zoom las preguntas o aquí en el Facebook. Veo que hay algunos que ya me están reclamando por qué no leo las preguntas o por qué no menciono. Aquí hay algunos comentarios, te comento. Luego tú tendrás que compartir este link de la grabación a tus páginas, Aldo, para que también tus amigos puedan ser parte de esta entrevista. Aquí dice felicitaciones, muy buena obra que recordará a las familias de la parte alta de la provincia de Lora. Por acá también Úrsula, eso dice Nayita Valareso, dice Úrsula, muchas gracias por compartir en esta plataforma. Felicitaciones al doctor Aldo Valareso. Edward Morón dice, hay actas de la Inquisición en Ecuador, ejemplo, como las hay en Perú y en México. Todas las actas de Inquisición están en Lima, porque la parte sur del Ecuador, lo que era el corregimiento de Loja, iba directamente a Lima. Entonces, todos estos están en Lima. Aparte, esta persona dice, Miller es apellido alemán y hay judíos con este apellido también protestantes. Ya, perfecto. ¿Qué más? Saludos desde Loja, Augusto Febres Alvarado. Bien, A propósito, don Augusto Fierro Alvarado me pidió un ejemplar y ya se lo envié a él. Me imagino que ya lo está leyendo. Gracias, Augusto, a través de esta vía. Sí. perfecto. Pidió un Y ejemplar y ya se lo envié a él. Me imagino que ya ya. lo está leyendo. Gracias, Augusto. Comparte ese link con la entrevista, con tus páginas. Bien, avancemos un poquito más. Yo quiero mencionar aquí los apellidos que tienes. Uno de los apellidos que tienes aquí para ir identificando un poco de los que mencionas también de Alemania, de los apellidos que dejaron Teodoro Wolf, que fue un científico. William Wolf, geólogo, Thomas Carlos Wright y Ernesto Witt Jordan, que de ahí deja la familia Witt. Hay algunos Romero Witt que son amigos míos de Saruma, que se casó, dice, con Ricardo Añasco Sánchez. Ernesto Witt,
Ya, muy bien. Australia, Mac Lundi. De Chile, Antonio González, Elías Salcedo, todos estos empresarios. De China, Lan Tanze. De Colombia, Manuel de Jesús Andrade y Cándido Rodríguez Puerta. De Estados Unidos hay apellidos Burnett, Lowell, apellido Mercer, Butters, John Mercer, William Kissam, Michael Connor, Joe Briston, Frederick Gongle, Chris McDonald, Eduardo Lehman Kidman, este es el papá de Eduardo Kidman, el pintor, Mr. Russell Patterson, Marcel Turner, Leroy Turner y bien. Luego de España tenemos a Antonio P. Magnier, de Francia Eugenio Chambos, Enrique Maulme Barrat, Hungría Raimundo Pieger, de Jamaica John Vincent, que supongo que deben estar los Miller también de ahí. Inglaterra, Federico Franklin, John Bryant, Nichols Van Ishcott y Wenceslao Recoret, Sam Kaimowicz, de Italia, Francesco Rossi Trogu, y de México, Pedro Gamerdía, de Libia, Antonio Azemani, de Polonia, Gustavo Wilsinki. Bueno, yo pienso que todos esos apellidos que mencionas ahí en la contraportada, algunos me suenan algunos, no ni siquiera criptojudíos, más bien judíos de cepa. Bueno, donde siempre hubo la cascarilla, donde hubo minería, donde hubo comercio, donde hubo puertos, donde hubo cercanías a los puertos, siempre hubo también bastante la influencia sefardí, porque eran bastante apegados al tema del comercio, al tema de los negocios. Bueno, interesante. Se están por acá conectando algunos otros amigos, muy interesante la exposición, dice por acá, en Ecuador desde el año 1500 hay actas de judaizantes, dice. Muy bien, bueno. Estamos hablando un poquito del tema de apellidos de la parte alta del Oro, específicamente del cantón Portobelo y sus parroquias. Claro, Bien, como te adelante. decía, en la contraportada del libro, obviamente hago yo un pequeño ensayo para demostrar, qué sé yo, la gente que estuvo en Portobelo, que eran de otros países. Ujú, En los de Estados Unidos, obviamente hay algunos gerentes de la compañía Sadco, que también he investigado y de pronto se encuentran también en otros libros. Entonces, he ujú. tratado de compilar y buscar nacionalidades y toda esta gente estuvo en Portobelo, algunos inclusive tuvieron hijos ahí, como ya les expliqué en el caso de los Turners, de los Kingman y otros. Entonces, esto es como se dice, como te decía al inicio de la entrevista, como para vincular al Cantón Portobelo el tema de la mezcla racial, ¿no? Esa es la importancia de ese agregado que le hice en la contraportada. Aldo, tu libro, con todo este tiempo, 2, 3 años de estar ahí, con la invertido en la imprenta, con los años gastados ahí, con las noches de desvelo. A cómo está el público esto y dónde lo pueden conseguir? Está fantástico. De hecho, yo ya te hice un pedido, tiene que llegarme, ¿ah? Sí, Solamente, claro, ya luego conversamos del tema y por dónde sí, lo envío bien. Pero ¿dónde lo en conseguimos? los ¿En libros. Portobelo, en Loja, en Machala? Bueno, Cuéntanos. ¿Y a qué precio? en realidad, si sumamos todo lo que tú decías, el tiempo invertido, gastos extras y todo el asunto, no tendría precio. Creo que para ningún escritor su libro tiene un precio exacto. Más bien es una satisfacción personal. Realmente todos mis libros han sido satisfacciones personales. De mis 7 u 8 libros,
En realidad no he tenido casi nada de apoyo de las instituciones. Obviamente, siempre las instituciones culturales carecen de un presupuesto como para apoyar iniciativas culturales, sobre todo de edición de libros. Entonces, toca a uno financiar personalmente. De pronto a un amigo por ahí que te puede ayudar con algo, pero obviamente el grueso de la inversión obviamente es personal. Yo en realidad, solo para sacar un poco la inversión, yo lo estoy comercializando en $6, más el envío, recién envié unos 2 libros a Loja, también acabo de enviar 2 libros a Quito que me han pedido, $6 más el envío. Inclusive a nivel internacional podría también enviarles, obviamente, pagando el valor del envío, que en ese caso sería muy superior al valor propiamente del libro. En Portobelo, por el momento, en Librería María Belén, frente a la comisaría, lo pueden encontrar el libro. En Frente a la Saruma, comisaría. ¿Ya? en Museo y Galería Aguilar Mora también lo pueden encontrar. También en Guaquillas, donde el señor Carlos Gavilanes, que es el corresponsal de Diario Correo, ¿Ya? también lo pueden encontrar. Todavía, como te decía, recién me entregaron el pasado fin de mes el libro y no he tenido todavía tiempo de ir a Portobelo. Espero a lo mejor ir este fin de semana y llevando algunos otros ejemplares y conversar con la gente, visitar también las parroquias y de pronto, que como te decía, es un precio simbólico. eh, el costo de mi libro realmente no tendría precio, pero como te digo, es la satisfacción personal de ver cristalizado un proyecto de editar un libro, ¿sí? Además, te comento que aparte de que he escrito mis libros, también yo he asesorado también la edición de otros libros. Obviamente uno se va haciendo experiencia en esto. He asesorado también la publicación de otros libros. Obviamente me han pedido mi contingente. Entre ellos, asesoré, por ejemplo, un libro de Saruma, que tiene que ver con minería y todo el asunto de un Saruma para todos. Asesoré eso también. Otro libro de un señor Ángel Recalde, otro libro de un señor Masache, entre otros, sí. Entonces, Muy bien. también esto, como te decía, me facilita un poco, sobre todo haberme graduado de periodista, creo que ahí empecé a escribir adecuadamente, ¿no? No, 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 totalmente de acuerdo. Estás haciendo un trabajo, eh, te entiendo cuando tú dices que es más satisfacción, porque esto realmente, yo te digo, porque a veces también frente al centro cultural y frente también a los programas que tenemos, también a veces es más la satisfacción y el deseo de querer aportar a la sociedad y dejar un legado a la cultura, ¿no? Antes que un tema lucrativo. Entonces, yo te entiendo perfectamente lo que es esto. Obviamente, yo no he escrito en el tema de, hablando de un libro, pero en cambio mi trabajo es desde otra perspectiva, desde otra área, pero casi es igual. Entonces, aquí el llamado es a todos nuestros amigos, a los que están viendo esta grabación o lo van a ver luego en diferido, es que puedan adquirir, obviamente, este ejemplar de Aldo. Aldo, ¿qué tienes? ¿Algún otro libro tienes ahí a la venta? Suponte. No, ya todos mis libros están agotados, lo que tengo son de mi colección privada. Ok, Se me ok, han agotado, perfecto. ¿verdad? Los libros, sí. Perfecto, está muy Ajá. bien, está muy bien. Pero Entonces, obviamente tengo algunos en digital y si alguien está interesado, de pronto me puede escribir a mi correo, yo se lo envío en digital sin ningún costo. ¿Sí? claro, podría ser esa una gran opción. Puede ser también que de pronto te adquieran el libro y tú puedas, eh, obviamente, obsequiar o darle como un obsequio el libro digital. También puede ser así. Aldo está diciendo que pueden escribirle. ¿A qué correo te escriben? ¿A qué número te escriben, por favor? Eh, Descríbelo porque aquí me dice, obviamente todavía de mi actual libro todavía no lo tengo en digital. De no, no, otros no, de libros los anteriores anteriores. los tengo.
De los Los tengo en anteriores, digital ¿no? Sí, sí, y de los como les anteriores. digo, yo se los puedo enviar sin ningún costo, De los solamente anteriores, sí, eh, correcto. con el ánimo de que tengan eso y de pronto para que lean. Mi correo electrónico aldoflavio Aldo, arroba gmail.com. Aldo Aldo Flavio, Flavio, con V, ¿no? sí, 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 con V, A ver, lo voy a arroba escribir aquí en el gmail.com. Zoom y luego me confirmas si estamos bien. Aldoflavio arroba gmail.com. Sí, ¿Me confirmas si está sí. bien ahí lo que estoy enviando? Ah, bueno, no, no veo aquí, pero en todo caso, Déjame ver. Te envío al después WhatsApp, ahora te envío al WhatsApp, ahora, Aldo Flavio, ¿no? y ahí te envío al WhatsApp, tal vez, este, aldoflavio.gmail.com, sí, al correcto, muy final punto bien, com, sí. fantástico. Bueno, si no te contactan por teléfono, por correo, te pueden contactar por un WhatsApp, de pronto. Sí, ¿Es posible o sí, no? sí, claro. Sí, claro, sí. Es 0982 566 956. Ya, 0982 556. No, 566. Ya. Escríbelo de nuevo. A ver, 9, todo, repite. 956. 0982 566 956. Perfecto. Ahí estamos. Por aquí ya tenemos. Aquí hay un señor, Jorge Bedoyas Ramos, dice saludos, un número de cuenta para depositar que me envíe a Ambato. Ya tenemos por aquí a alguien más. Por aquí tenemos Que, me escriba a mi correo por interno para pasarle el número de la cuenta y ponernos de acuerdo si es por servir entrega, que me dé obviamente la dirección completa. ¿Sí? por supuesto, sí. Ya le voy a pasar ahora mismo tu correo. Tengo por acá, dice, gracias, felicitaciones a Aldo Valareso. Soy Elizabeth Aguilar de Portobelo, hija de Rogelio Aguilar y sobrina también de los Miller, nuestro bisabuelo. La abuela de mi padre, Lucinda Aguilar, ella era sefardita judía, viniendo de España, dice, por la guerra, y luego vino a América por la Inquisición. Ellos llegaron a Loja y migraron a Zaruma, donde se asentaron en Muluncay y Malva. Mi padre Rogelio Aguilar nació en Muluncay. Interesante, claro. Tenemos una conexión increíble de todos los sefardíes acá. Y dice, me interesa el libro del señor Valareso. Muchas gracias, por favor. Entonces, Elisa, si estás por aquí, creo que sí estás todavía, ¿no? Para que puedas copiar ahí el número, ya lo dejé, el número de WhatsApp. Y también lo voy a dejar por acá en el Facebook. Lo voy a compartir ahora. Bien. Para ir finalizando, mi querido amigo, unas ciertas preguntitas rapidito así que me gusta hacerla. A ver, comida favorita, Aldo. Bueno, gallina criolla. Se gallina criolla. ¿Algún pasatiempo en especial? Quizá hacer un poco de agricultura, pasar en el campo. Te he visto en esas todo el tiempo por ahí cuando a veces vas a ver tu finca en Porto. ¿Tienes todavía la finca ahí cerca del agua caliente? Sí, claro, sí. Y creo que tú te faltó conocer nomás. Una vez nos encontramos en aguas termales, solo te Sí, faltó sí, sí. conocernos arriba. Sí, Ajá. perfecto. Color favorito, Aldo. Azul, azul, soy melecista, disculparán los barcelonistas. Muy bien. Eh, ¿Qué es eh, la historia para ti? La historia, hablando de la historia local nuestra. ¿Cómo la Bueno, ves? quizá el relato de los hechos objetivos que se hayan dado en determinada sociedad, en determinado pueblo o aldea, etcétera. Muy bien. ¿Tienes alguna conexión con una línea Sefardí? ¿Lo has investigado? Sí, yo por mi apellido Sánchez, incluso por los Valaresos también, sí. Ya. Aunque obviamente por los apellidos uno puede tener tal apellido, pero a veces
la línea que te conecta a veces puede estar en tus antepasados, el apellido que te conecta puede estar en tus antepasados, pero bueno, sí, Sánchez es un apellido muy común dentro de la línea sefardí. Tenemos en Saruma que llegaron los Sánchez de Orellana, ellos eran sefardíes. Ah, sí, claro. Ajá. Bien. En la línea ya más de tu vida familiar, ¿cómo es cómo es tu día cómo transcurre tu día en tu vida familiar? Bueno, cuando estoy en Portobelo, obviamente me levanto a hacer labores agrícolas. Y ya cuando estoy en la ciudad, como es el caso que ahora estoy en pasaje, obviamente me levanto, me voy caminando al mercado, de pronto a comprar pan, alguna cosa del mercado, regreso, eh, entro al Facebook, de pronto en la tarde me tomo una siesta, más tarde en la noche vengo de nuevo al Facebook a ver qué se hace, algún trabajo, etcétera, etcétera. Y obviamente ahora que estuve haciendo el libro, obviamente estaba dedicado a la investigación, obviamente, del libro, ¿no? Muy bien. Mi querido Aldo, entonces dejamos aquí con unas palabras finales. Y si de pronto se me pasó por alto indicar algo, alguna precisión del libro, por favor, este es el momento, este es el momento para que tú lo puedas hacer. Y luego, si quieres decir algunas palabras ya para ir despidiendo, por favor. Yo creo que hemos abordado toda la temática, no solamente de mi actual libro, sino que también me has dado la oportunidad también de hablar de mis otros libros, de mis otros hijos. Entonces, yo creo que está todo ahí bien y yo, Gabriel, te agradezco y agradezco también a Historias de Ecuador, esa página que la manejas con tanto acierto y con tan buenos temas y expositores a nivel internacional. Yo te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad y sobre todo para hacer este primer lanzamiento virtual. No descarto de pronto hacer algún lanzamiento en las fiestas parroquiales, inclusive en el mismo Portobelo, porque realmente este libro interesa realmente a las parroquias, sobre todo a las autoridades locales, porque nada mejor de pronto que obsequiar un libro a sus amigos o familiares que visitan estas parroquias. Entonces, aspiro también de que me colaboren también adquiriendo algunos ejemplares del libro, Gabriel. Por Muchísimas supuesto, gracias por por todo el supuesto, tiempo que te has dado. desde lo que yo puedo hacer por ti, que es poder hacer esta entrevista, poder colaborar para que comentes un poco más de tu nuevo libro. Obviamente que ya tiene que llegar mi libro que te pedí que me envíes, pero también estoy seguro que parte de algunos amigos míos de Salatí y parte de la familia mía de Portobelo lo van a adquirir y en eso estoy seguro. Pero obviamente también buscamos de que la, la- el resto de la comunidad de Cotincapa, Morales, Salatí, de Portobelo, porque muchos de Portobelo son personas que sus antepasados, sus abuelos, sus padres nacieron en estas tres parroquias y migraron a Salatí, a Portobelo, perdón, entonces, o a cualquier parte del país. Así que ahí tienen la oportunidad para poder reconectarse con esa herencia o con ese pasado que de pronto sus papitos, sus abuelos les comentaron por ahí y que lo pensaron olvidado. Ahí tienen la oportunidad para poder tener algo fidedigno y de mucho trabajo investigativo de parte de Aldo. Bueno, eso Aldo, te agradezco también mucho por esta oportunidad de poder compartir. Me ha dado mucha alegría poder escucharte de, de Muchas gracias. de tus propias palabras todo lo que has hecho y lo que haces por la cultura, sobre todo en la parte alta del oro. Gracias, Aldo, te agradezco muchísimo. Y aquí a Muchis- los amigos que están en Zoom, nos olvidamos de darles el espacio, Aldo, a las preguntas. No sé si aquí les quieres dar un espacio. Si alguien tiene preguntas acá en el grupo de Zoom, por favor, adelante. Ahora, antes de finalizar, tengo por aquí a Tecno, Gerardo, Jorge, Max, Elizabeth, Nayeli. Hay unos iPhone, hay algún Augusto, Jaime, algunos hay aquí, ¿ah?
Si tienen preguntas, por favor, ahora, abordémoslas, o caso contrario, cerramos aquí. Voy a, Obviamente, yo te decía al principio, obviamente es una investigación, para mí una investigación grande, pero incompleta a la vez, porque algunos apellidos sin duda no van a aparecer aquí, porque ya era imposible hacer un barrido total, porque visitando inclusive con investigación de campo, inclusive no se puede cubrir todo. Ajá. claro, sí, 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 te entiendo, te comprendo muy bien. Bueno, querido Aldo, gracias por todo. Una linda noche a Mu- todos y que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.